Amigos y amigas, muchas gracias por estar junto con nosotros en este live que estamos iniciando a transmitir en nuestra página Cábala Conciencia. Hemos comenzado con todos estos live donde vamos a convertir diferentes contenidos, clases, videos y también donde vamos a invitar a grandes amigos y amigas el cual nos van a transmitir todo su saber, todo su conocimiento. El día de hoy tenemos a un gran invitado, nuestro querido amigo Carlos Carrasco. Él es líder de una comunidad acá en Chile, y lo cual lo invito con mucho cariño a participar junto con nosotros. Así que lo voy a invitar para que él ya se pueda unir y así compartiendo y aprendiendo de este tema que nos va a impartir nuestro querido amigo Carlos. Así que muchas gracias a todos los que están presentes, gracias por unirse a nuestro live. Hemos iniciado este video oficial y muy agradecido por estar junto con nosotros. Ahí se está uniendo nuestro amigo Carlos, ya ahí dio vuelta la pantalla y como les decía, invitamos a nuestro amigo Carlos Carrasco. Él es líder, profesor maestro de espiritualidad judía, y donde comparte muchos contenidos, y él lidera un grupo acá en nuestro país, Chile, y tiene una metodología muy especial que como hemos conversado, la verdad que maravillado de cómo cada maestro tiene, o cada profesor, como queramos decirle, líderes, se puede decir de una forma más sutil, ya que mi amigo Carlos hemos conversado este tema del liderazgo de los maestros, y la verdad que es llamativo como nuestro querido Carlos comparte clases de una forma muy personalizada, enseñando a todos sus estudiantes y amigos, lo cual participan en Bayomer. Así que los invito a participar de todo el contenido que tiene nuestro amigo Carlos. Este es su perfil personal, pero él también comparte mucho contenido en Bayomer, en esta comunidad donde está siempre compartiendo clases y donde también está preparando personas para que ellos puedan compartir todo lo que juntos han aprendido. Así que muy bienvenido, hacemos este preámbulo, amigo Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor para nosotros tenerte en medio nuestro, y con el tema que hoy nos va a presentar nuestro amigo Carlos, el príncipe de este mundo. Así que es todo tuyo este live, amigo. Adelante. Muchas gracias, Génesis, y un gusto estar en tu espacio. Que sea muy bendecido este proyecto, Cábala y Conciencia, un tremendo espacio muy bonito, de gran bendición. Espero que sea realmente para todo tipo de personas, ¿verdad? Eso es Así lo, es. eso es lo entretenido de estos grupos, que se puede unir cualquier tipo de persona. A veces nosotros no enfrascamos, digamos, en un tema de conversación o en un público determinado, pero la verdad es que la ciencia de Justamente. la cábala es algo que nos une a todos. Es un nivel hermoso de entendimiento. A mí me ha encantado desde que, sin darme cuenta, ya me había estado introduciendo en temas de cábala. Como conversábamos por ahí, yo no tenía ni idea lo que era la cábala, pero sin darme cuenta ya la había estado estudiando de hace un tiempo. Entonces, bueno, todo un universo, la verdad. Tú ya tienes bastante conocimiento en esto, y sin duda en varias áreas superior al mío, así que, como te decía en un principio, yo no me hago llamar maestro, pero sí en el sentido, para no confundir a nadie, sí es el rol que ejercemos como Claro, líderes, como figuras, como educadores. Finalmente, ministerialmente, también desde un punto de vista cristiano, se nos denomina de esa manera, un maestro. claro. Entonces, en toda humildad te doy gracias, y le doy gracias a todos los que nos van a estar ahí observando y que más adelante también van a estar en este video. Eh, que bueno, que queremos dar lo mejor de nosotros, y yo estoy contento de compartir este espacio contigo, Génesis, también. Muchas gracias, Carlos. Muchas Bueno, gracias. el Adelante. tema, la verdad, de hoy día suena como un poco extraño quizá. Está como envuelto en mucho, con una carga, digamos, religiosa muy grande, ¿verdad? Mm, Porque en muchas iglesias cristianas se toca a veces el tema, porque tampoco es algo que se haya explayado mucho dentro de la teología o dentro de lo modernamente se hable mucho de este tema, pero el título resuena mucho, el príncipe de este mundo. Sale mencionado en el Nuevo Testamento, por ahí obviamente
estuve buscando así como detalladamente en qué parte aparecía, porque es algo que nosotros tenemos como en el oído, pero aparece como 4 o 5 veces en el Nuevo Testamento, no siempre con la misma traducción, por supuesto, pero es un concepto bastante interesante. A mí me parece que es algo muy importante de conocer. Mm, Afecta directamente la realidad en la que estamos viviendo. Es un tema que si bien tiene que ver con la escatología, es decir, con el tema del estudio de la profecía bíblica, principalmente diría yo que, y que va a ser como más que nada el enfoque de esta oportunidad, diría que principalmente pertenece al área de los secretos del alma, mm, el tema del príncipe de este mundo. Por eso yo decía al principio que esto va a ser una mirada como esotérica de este concepto, más que articular una profecía o articular una teología alrededor de este sí, personaje. Quiero atacarlo como concepto, quiero que podamos extraer un poquito la profundidad que trae a la luz de un estudio, digamos, más profundo, como las herramientas que nos brinda la Cábala hebrea, de hecho, para poder atacarlo, y también el enfoque mío, personal, y lo que trato de transmitir también en Bayomer y con mis amigos y obviamente compañeros aquí de esta comunidad de estudio, es poder elevar los conceptos que están tan, eh, tan rígidos en la cultura cristiana, devolverles su mm, mística y poder elevarlos y claro, plantearlos dentro de la conversación de la alta cábala de hoy en día, porque hay muchos conceptos de cábala, de grandes maestros, de verdaderos maestros, digamos, de cábala que tienen mm, años y a veces generaciones en el tema del estudio de esta ciencia, que realmente se conectan, no se topan, se conectan directamente con asuntos del Nuevo Testamento que pareciera ser que o a veces se les quiere ignorar o se les ignora porque claramente no está dentro de los límites de la competencia del mundo judío el Nuevo Testamento, pero sí sí, tiene muchas cosas que decirnos. Hay niveles de profundidad demasiado amplios y demasiado grandes, unas riquezas tremendas en todo lo que es el Nuevo Testamento. Para mí hablar algo del Nuevo Testamento es como lo último que se me ocurriría hacer, la verdad. Y bueno, los chicos que participan conmigo eso lo saben, que atacamos desde los conceptos originales de hebraico, obviamente del hebreo bíblico, tratar de trepar por ahí, por la raíz conceptual de estas cosas, desde un punto de vista bastante místico, llegando hasta los niveles más abstractos, obviamente adquiriendo la cultura, la historia, que es algo que tú manejas muy bien también dentro del tema bíblico y el periodo intertestamentario también muy importante. no, Y finalmente, después de aprender Torah, después de aprender conceptos, después de aprender un poco, o sea, no un poco, una buena base de judaísmo, recién ahí, entrando en la Cábala, se entra también al Nuevo Testamento. Porque para mí el Nuevo Testamento prácticamente es Cábala. Y es Cábala del claro, primer siglo, cuando todavía se supone que no existe, en cierta forma, la Cábala. claro, Y nos claro. topamos con estas cosas. Eh, bueno, mando un saludo, lo último que digo a manera de preámbulo es mandar un saludo a los chicos de Bayomer, eh, a todos los que han pasado por ahí también, porque tú sabes Claro, que hay gente que de repente se instruye y sigue su camino, por supuesto, en donde claro, mejor ellos se quieran desarrollar o donde Dios los vaya localizando después. Pero hemos podido ser de bendición a un buen grupo de jóvenes, de adultos, obviamente, adultos jóvenes y niños, de entre medio también, bastante hábiles que han qué habido. bueno. Y bueno, eh, quiero que leamos un primer pasaje para localizar este concepto, que yo creo que va a ser tremendamente familiar para muchos, y vamos a tratar de elevarlo. Eso está en el libro de Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 30. Todo esto tiene un contexto. Si me permite, voy a leer un poco el contexto para Bien hecho. puntualizar en el versículo 30, en realidad, que ese es el importante.
Del 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Escucharon que les dije, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se hubieran regocijado porque voy a mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. He aquí ahora se los he dicho antes de que acontezca, para que cuando acontezca crean. Aquí viene el versículo. De ahora en adelante no hablaré mucho con ustedes, porque viene tras de mí el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Hasta ahí nomás lo voy a considerar. Bueno, aquí este es uno de los versículos donde aparece el concepto del príncipe de este mundo. Y tiene un orden bastante curioso, porque dice, Jesús está avisando de que él se tiene que retirar de esta tierra, y a la Claro. hora que él se retire, va a venir el príncipe de este mundo. En otros versículos es como medio raro, porque en otros versículos del Nuevo Testamento el príncipe del mundo ya está aquí, en operación, y en otros dice que ya ha sido juzgado, y otros dice que será juzgado, y como no, que ya este sujeto, es como cuando se habla acerca del anticristo. Y aparece el concepto del anticristo y dice que el anticristo ya ha venido, de que ya hay muchos anticristos, de que el anticristo es un poder, y después se conecta con que es una figura futura, etcétera. Es como un concepto un poco atemporales. Y precisamente yo creo que ese error de localización en la temporalidad es precisamente porque estamos hablando aquí en realidad de conceptos que son mucho más profundos que reducirlos a un sujeto en particular. Por eso es que aquí, más que ver a un sujeto que ha de venir, una bestia, un anticristo, un algo así, que es lo que más tenemos en nuestra imaginación respecto al príncipe de este mundo, es más que nada un poder cosmogónico que se le podría llamar. Y Mm. todo poder cosmogónico también se aloja en este microcosmos que somos nosotros, que es el alma humana. Porque todo lo que es afuera, ¿verdad?, es también adentro de nosotros. Somos un fractal del infinito, como dice el maestro Mario Sabán, Claro. y esa es una de las realidades de la cábala más hermosa. Entonces, lo primero que aquí nos llama la atención es que el príncipe de este mundo tiene... Se me fue tu imagen, no sé si nos quedamos sin No, acá conexión, estoy, ¿cierto? acá estoy. Ah, ya, había Sí, ahora sido. estoy. Adelante. Ya te decía que una de las cosas que tiene este concepto, recordemos que es la dualidad o el enfrentamiento con la naturaleza del Mesías, con la naturaleza de Yeshua en este caso. ¿Ya? Yeshua la voy a llamar Jesús, Mesías, depende del contexto. La verdad es que yo no me pongo grave en eso, me da lo mismo. Pero entre el Mesías y este personaje o esta fuerza hay un paralelismo, hay una suerte de naturaleza opuesta. Se manifiesta mucho en el sentido de que como yo me voy, este va a llegar. Y la pregunta es por qué tiene que esperar que él se vaya para que el otro llegue, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Claro. Y, y también habla acerca de el concepto nos habla acerca de príncipe, de este concepto de principado, de cabeza, de gobernante, que sale en otras traducciones también. De hecho, en la pechita que estaba leyendo aquí habla de gobernante, en realidad no habla de príncipe. Príncipe lo habla el Nuevo Testamento, perdón, de la Reina Valera y otras traducciones. Pero estamos hablando de una cabeza que gobierna, un Mm. símil de principado. Y este versículo también se va a conectar después con en 2 Corintios cuando nos habla acerca del Dios de este siglo. Mm. Y eso Claro. también es potente, porque cuando ya nosotros manejamos un lenguaje, una terminología un poquito más precisa, podemos interpretar a un Dios como un Elohim. Y un Elohim Claro. siempre es una suerte de un poder, de una fuerza, a veces un ser, pero más que nada una potencia de autoridad. Un juez Claro. también se traduce, por lo cual también gobernador, que es la traducción que elige la pechita. El Dios de este siglo. Y, y en Efesios aparece el concepto quizás más fantástico de esta especie de personaje. Y yo insisto que esto está todo entrelazado. En Efesios nos habla acerca de el príncipe de la potestad del aire, el Mm. espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice. Yo creo que todo cristiano por lo menos ha escuchado ese versículo Claro. en algún momento. Claro. Y ahí nuevamente se repite el concepto del principado, del príncipe, de la cabeza, del gobernante.
y aquí lo llama príncipe de una potestad. Entonces como que nos va ordenando también un poco el asunto del enredo que hay entre los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad y todas esas cosas, los demonios, los ángeles y todas esas cosas. El principado siempre es una cabeza. Y en este caso dice que, hablando prácticamente de este Satán, de esta fuerza de mal, de esta fuerza maligna o opositora, dice que es el príncipe, la cabeza del poder del aire. Y el aire sabemos que tanto en griego como en el hebreo se nos va a vincular con la ruach, con el espíritu. Entonces es una cosa que combate aquí en el mundo psicoespiritual, Claro. o que nos envuelve en el mundo psicoespiritual, es un poder con una naturaleza definida y del cual este personaje es príncipe, es decir, es la cabeza de esta potestad que actualmente dice está operando en los hijos de desobediencia. Y sabemos que un desobediente a la Torá en este caso sería una persona que está dominada por su mala inclinación, ¿verdad? Lo que conocemos nosotros como el Yetzer Hará. Entonces aquí las cosas ya empiezan a adquirir una profundidad y un nivel de conexión, digamos, conceptual con el cual ya podemos hablar. Claro. Porque si nos mantenemos en la clipada de lo literal, simplemente vamos a estar peleando con una escatología, como digo yo, una teología, y nos perdemos la riqueza Mm. ¿dónde está digamos, nuestro punto de partida? Está en identificar cuál es el poder que domina precisamente este mundo. Es algo que no necesitamos buscarlo en la Biblia, la verdad, es algo que nosotros tenemos que intuitivamente también saber percibir del mundo que nos rodea. Es algo que nosotros podemos encontrar una afinidad muy grande a la hora de salir simplemente a la calle o revisar nuestra historia como humanidad. ¿Cuál es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? Los obedientes son los que, por buena cabana, por buena intención del corazón, una correcta intención del corazón, cumplen los mandamientos del Eterno. ¿Ya? O sea, se conducen por este mundo bajo las leyes del cielo y están como en sintonía con esta creación, ya sea tanto con Dios como con ellos mismos y con los demás, y básicamente eso se trata. Entonces, los que están descoordinados de esta naturaleza, de este flujo de la creación, esos tipos son los que están dominados por el príncipe de este mundo. El príncipe, la cabeza, el poder que gobierna el sistema actual. ¿Ya? Por lo cual nosotros siempre nos dice Yeshua, vosotros no sois de este mundo, ¿verdad? Usted nos conecta con una realidad superior. Pero el mundo, siempre el mundo es satánico, el mundo es malo, esto está más que visto en la iglesia, ¿verdad? Se habla de que te fuiste al mundo y todas estas cosas, y el mundo obviamente es la cuna de Satán mismo. Pero llevándolo a esta realidad, es verdad que el mundo está siendo dominado en su dimensión psicoemocional, principalmente, está siendo dominado por una fuerza que no es la fuerza de Dios, por una fuerza que no es la benévola. No estamos regidos por la Gesed. Al contrario, este mundo está siendo constantemente irrigado por el lado de la Geburá. Y de eso se trata finalmente el fin de los tiempos también, de cómo vamos a tener que transitar por la vía dolorosa al equilibrio. Entonces, este mundo está siendo gobernado por lo que nosotros llamamos el Satán, sin lugar a dudas. Ahora, el problema de la gente de repente es la clipada que tiene, o sea, el concepto quizás demasiado precario o demasiado Literal. sólido que tiene acerca del Satán. Pero supongo que nosotros ya estamos hablando dentro de gente que entiende en más profundidad este concepto. Este mundo está siendo dominado por la fuerza de la oscuridad, por el Citragará, que es el poder en el cual estamos, el sistema en realidad en el que estamos navegando, y la fuerza que combate desde dentro nuestro es el Yetzer Hará, la mala inclinación que, como dice, combate nuestros deseos de la carne, la parte baja. Entonces, el mundo está dominado por esa fuerza. Ese es el príncipe de este mundo, un poder que nos sujeta a una naturaleza caída, que nos sujeta en un nivel egoico y en un nivel animal. Ahora, ¿cómo confirmamos esto en cierta forma o cómo nosotros podemos enriquecer este tema? En que precisamente Yeshua dice, yo me voy y me tengo que ir, y cuando yo me vaya,
hay dos cosas que van a suceder. Una, va a venir el espíritu de la consolación, el espíritu de la Emet, también el espíritu de verdad, que los va a guiar por los caminos de justicia, el espíritu del santo, ¿verdad? La Ruach HaKodesh. Y por otro lado, también dice, va a venir, viene ya el príncipe de este mundo. Es decir, el poder también cosmogónico que pertenece a este mundo y guía a este mundo y sujeta a este mundo y somete a este mundo. Y ese dice, no tiene nada en mí. Entonces es un antagónico completamente a la naturaleza del Mesías. Por tanto, si nosotros vamos a comprender completamente qué es lo que es este ser, ¿ya? Llamémoslo ser, entre comillas, este poder cosmogónico que también se puede ver reflejado en nuestro interior. La naturaleza mesiánica, en este caso la vamos a, qué es lo que está reflejando al nivel que llega Yeshua, el ser histórico, digamos, el hombre, llega a un nivel tremendamente alto, tremendamente elevado, no solamente por su intelecto, digamos, o una conciencia superior o un dominio de sí mismo. Para mí Yeshua llegó a los más altos grados de elevación de conciencia, por lo cual no existen límites en él entre su yo, sin perder su individualidad, porque en cierta manera él se identifica a sí mismo, no pierde esa conexión con la realidad, pero él se funde en su conciencia y en su identidad con Dios y con los demás. Y eso es lo que produce tanto el conflicto dentro de las personas que leen, y tanto del judío también que lee esto sin querer interpretarlo con un lente quizás más profundo, o creyendo que, bueno, por la carga histórica que tiene esto se comprende, y que nadie es culpable de malinterpretar a Yeshua, porque esta cuestión tiene una carga histórica brutal. De cosas raras. Entonces, Yeshua nosotros lo podemos ver de que él dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, uno lo ve en un aspecto literal y se imagina una cosa muy rara, totalmente idolátrica. Pero cuando nosotros analizamos lo que significa el nivel de conciencia de Mashiach, y que él haya llegado a ese nivel de conciencia, como el unigénito del Padre, es decir, primero en su clase, como lo traduce el Código Real, que es la versión que el rabino Dan Ben Abraham hace, es un trabajo que encuentro espectacular, dice, el unigénito lo traduce como el primero o el único en su clase del Padre. Es decir, es un modelo único de humanidad y el primero que se detona en esta realidad física, por lo cual es primogénito. Y es primogénito de toda la creación, no necesariamente porque el Yeshua histórico haya andado volando por ahí desde el principio del mundo, sino porque el primogénito de la creación es como el primer hijo de toda la creación. Es la matriz, es el modelo original de toda la creación. Y eso lo podemos desglosar de la palabra Bereshit, ¿verdad? Entonces, ese sería otro tema. Pero desde ahí que entendemos la naturaleza mesiánica, cómo es la naturaleza mesiánica, la naturaleza, digamos, el modelo para este mundo y para la humanidad. Entonces, ese modelo primigenio de la humanidad por fin se manifiesta. Por eso es que viene el unigénito del Padre o el primogénito a manifestarse aquí en este mundo. Es el primero que llega, alcanza, o no sé cómo, pero él llega a ser. Y esta naturaleza mesiánica tiene que ver con, bueno, hay una permutación cabalística, ¿verdad?, en la palabra Mashiach, que se toman las letras, se permutan y aparece la frase, quizás tú te acuerdas bien, a mí siempre se me olvida la primera palabra, que se traduce como hay cerebro, porque hay dos palabras, moaj y se me olvida siempre esa otra palabra en hebreo. No sé si tú te acordarás. Pero No, de esa permutación de letra aparece el concepto hay cerebro, ¿ya? Hay moaj. Y esto significa o se traduce principalmente o de manera un poco más moderna como hay conciencia o el consciente, algo muy parecido a lo que sería el Buda, el despierto. Entonces, el Mashiach es hay cerebro, hay conciencia. Y la palabra cerebro, aunque suena como un poco arcaico, media rara, demasiado visceral, pero tiene una importancia muy grande, porque de que hay cerebro también quiere decir que Moaj es la que está coronando el sistema del ser humano en este caso. Cuando Moaj es el que verdaderamente corona el sistema, entonces estamos hablando de naturaleza mesiánica.
De lo contrario, habría otra naturaleza. Entonces, Mashiach está destinado a ser el rey de Israel, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento lo llama como rey de reyes y señor de señores. Y sabemos que la palabra Melech, que es rey en hebreo, está compuesta por unas letras de las cuales también se desglosa, así como Amén, que es Adonai, Melech, Neman, Melech, también salen las palabras Moach, Lev y Kaved, ¿ya? Que son tres órganos que representan tres áreas también de nuestro, bueno, cosmogónicas también, pero en este caso con el lenguaje de este microcosmos, de nosotros, de nuestra alma. Son tres órganos que representan niveles de alma también. Entonces tenemos Moach, Lev y Kaved, que producen la palabra Melech, que es el rey, ¿ya? El Mashiach, en este caso el que reina, el Mashiach va a ser el rey. La primera es Moach, precisamente. Mashiach es hay cerebro, hay Moach. Este es el sistema, en realidad, el Melech es el sistema de la persona que se gobierna a sí mismo. Cuando nosotros tenemos gobierno real de nosotros mismos, nosotros somos, valga el recuerdo, nos traslada nuevamente al Nuevo Testamento que nos dice que nosotros somos una nación santa de reyes y sacerdotes, por lo cual es una naturaleza en realidad que nos viene a despertar dentro de nosotros también, de poder ser dueños de nosotros mismos y que Moach sea aquel que reina o domina todo el sistema de nuestra alma. Entonces Melech es eso, Moach, Lev y Kaved, que quizá sea un poco más nuevo. Moach cerebro, Lev es corazón y Kaved es el hígado, ¿verdad? Entonces se habla acerca de lo que sería Neshama y los niveles superiores del alma, Lev, el corazón, la Ruach, y Kaved, que vendría siendo ya el alma Nefesh, principalmente una referencia también muy potente al lugar donde se aloja el Yetzer Hará. Por eso es que nosotros también tenemos que alabar a Dios, dice, hasta con el hígado, con todo nuestro hígado, con todo nuestro corazón, nuestra mente, por supuesto. Todo nuestro ser tiene que alabar, es decir, estar coordinado con esta fuerza superior a fin de que nosotros realmente seamos dueños de nosotros mismos y podamos rendir el concepto que aparece en el Nuevo Testamento, que suena muy raro. Entonces, si esa es la naturaleza mesiánica de Moach, Lev y Kaved, porque hay conciencia, hay cerebro, hay dominio propio, hay espiritualidad, está despierta esa conciencia realmente y es capaz de sujetar, por tanto, a los demás sistemas del alma. El príncipe de este mundo es totalmente lo contrario. Por eso dice Mashiach, él nada tiene en mí, porque él es todo lo contrario dentro de este sistema. Cuando nosotros tomamos este sistema, Moach, Lev y Kaved, y lo invertimos, nos damos cuenta de que refleja muy bien a la sociedad en la que vivimos y nuestra propia naturaleza humana contra la cual luchamos todos los días. Porque el sistema original es Mashiach, pero Mashiach no se ha manifestado. El único que se manifestó al nivel mesiánico para nosotros, dentro de por lo menos de nuestra perspectiva y de nuestra fe, es Yeshua. ¿Ya? En este caso él sería el Mashiach, porque él es el primero, el primogénito, el primero que llega realmente a estos niveles de conciencia. Y por tanto, al morir, hereda sus méritos a este mundo, que es algo que está muy presente en la cultura judía, este tema de los méritos del santo que se activan en realidad cuando muere y no cuando nace, ¿verdad? Por la Parashat Hayé Sará esto se explica muy bien. ¿Ya? Pero bueno, cuando nosotros invertimos, al final nos queda al revés, Kaved, Lev y Moach. ¿Qué quiere decir eso? El Yetzer Hará influye en nuestro corazón y al influir en nuestro corazón mantiene completamente minimizado, sometido el cerebro. Es decir, la conciencia, los niveles de alma superiores. Los niveles superiores de alma están completamente muertos, están pisoteados sobre este sistema del Satán finalmente. Porque ¿quién es el que domina, quién es el que queda la cabeza? Kaved, queda el hígado, queda el Yetzer Hará, queda la serpiente antigua, ¿ya? Que se llama Diablo y Satanás, como dice el Nuevo Testamento. La fuerza cosmogónica del mal finalmente es la que domina por medio de los impulsos animales el corazón del hombre, perturba el corazón del hombre y mantiene completamente sujeta el nivel de conciencia y mucho más los niveles de conciencia superiores como Haya y Ejidá, que nunca se logran activar si no está despierta nuestra Neshama o si no está gobernando nuestra Neshama. Bueno,
este sistema inverso, como decíamos, nos muestra la naturaleza humana. Muy por el contrario está Mashiach, que es el sistema rectificado, finalmente. Aquí está el paralelismo de lo que sucede en el libro de Génesis. Todo esto, básicamente, toda esta conversación se estudia en Génesis, en Bereshit, en los primeros capítulos, porque vemos cómo durante el proceso de formación del hombre en el jardín del Edén, no sé si hay mucho ruido que tengo Se en mi primer escucha bien, se escucha bien. pero espero que no moleste tanto en el audio. En el Génesis, en los primeros capítulos, vemos la historia de Adán y Javá, ¿verdad? Y la famosa serpiente en el árbol y toda esta historia. Ok, ok. Entonces, lo que esa historia nos está narrando es el proceso de formación del hombre. Cómo el hombre llegó a ser lo que es hoy. Más que contarnos una historia de lo que pasó con el primer hombre, en realidad nos está narrando una perspectiva totalmente esotérica acerca de cómo fue el proceso del modelo de hombre desde la Briá a hacia, pasando por todo el proceso de Yetzirah, que en extenso se narra. Creo que se nos fue la señal, amigo. Creo que se nos fue la señal. Estamos con problemas de señal. Voy a escribirle a nuestro querido amigo que nos está dando una exposición extraordinaria. Ahora sí, ¿no? Ahora se va a unir nuestro amigo, así que les pido la paciencia, ya que nos está dando una clase magistral de cómo es que el príncipe de este mundo interviene en esta realidad. Así que él muy pronto se va a unir ahora, nuestro amigo Carlos, se le tuvo que haber ido la señal, y la verdad que ahí le escribí, disculpen las molestias, ahí lo voy a invitar para que se pueda unir. Está pero magistral esta clase y el nivel de comprensión que nos está llevando nuestro amigo Carlos. Ahora sí, creo que se te fue el wifi y la señal, amigo. Ahora sí. ¿Aló? Ya se va a unir nuestro amigo. Está teniendo problemas de wifi. Así que ya va a estar con nosotros. Sí, está teniendo problemas de wifi. Disculpen las molestias, mis amigos. Ya se va a unir con nosotros a este tema maravilloso que está compartiendo del príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo. Vamos a esperar un momento y en cierta manera nuestro amigo nos ha ido profundizando cómo el Satán se va moviendo en esta realidad y cómo sin darnos cuenta interviene. Es increíble cómo lo plantea nuestro amigo Carlos, que ahora lo estoy aceptando para que se una, de cómo el Satán en el fondo va interviniendo en toda nuestra realidad y cómo está dominando este mundo. Y ese punto y todo lo que está profundizando nuestro amigo Carlos es extraordinario de cómo el Satán está en cierta manera liderando, gobernando este mundo a nivel corazón, a nivel pensamiento, a nivel emocional. Y precisamente ahora que te tengo aquí, porque yo estoy seguro que tienes mucho más que compartir, ¿no? Ahora todo bien con el audio, ¿se escucha bien? Ahora se está como acomodando la señal, porque escucho con un leve retraso, Sí. un leve desfase, pero parece que estamos bien ahora. Mi pregunta es para poder aterrizar, porque nuestro amigo nos está dando una clase magistral de cómo es que funciona a nivel espiritual lo que es el Satán, en sencillas palabras, que lo ha llevado a un nivel de profundidad extraordinario. En sencillas palabras, ¿cómo es? Dos preguntas, van a ser dos preguntas en una. ¿Cómo es entonces que el Satán opera en mi realidad, ¿verdad? En mi ser y en el sistema? Porque claramente el Satán está gobernando en estos dos puntos de vista.
Entonces creo que después esa pregunta nos va a llevar cómo yo me libero de esta fuerza o qué es lo que debo hacer. Pero vamos con la primera. Entonces, ¿cuál era la primera? ¿Cómo, cómo identifico a este Satán que está operando a nivel alma, a nivel ser humano, y cómo este también está operando en el sistema? Entonces, para que nos pueda, ¿a través de qué? A través de las emociones, pensamientos, a través de los sistemas económicos, no sé, estoy pensando en cómo tú nos podrías abordar este tema. Ya. Bueno, ¿a través de qué opera el Satán? ¿Cómo identificar al Satán y a través de qué opera? Principalmente el Satán son las fuerzas opositoras, como se dice, opositora a lo bueno. Sonaría quizás eh, demasiado abstracto o un poco duro decir esto es lo bueno y todo es Satán, porque de repente la gente relativiza mucho lo que es bueno y lo que es malo. Pero para Claro. eso nos vamos a la sencillez de la cábala de Lightman. La sencillez de la cábala de Lightman y esa magistral forma que tiene de aterrizarnos, y yo lo encuentro de repente muy, muy genial. Eh, Todo lo que responde a las fuerzas del egoísmo del corazón, básicamente son las fuerzas del Satán. Y todo parte desde ahí. Todo parte del corazón egoísta. Todo parte del deseo de recibir para sí mismo. Todo parte de los deseos que son claramente fáciles de identificar, que son los impulsos y los deseos que domina la parte animal nuestra. Porque la Biblia en ninguna parte reniega de que somos animales, por cuanto somos nefesh, y a los animales también los denomina nefesh. Compartimos una esencia básica con cualquier forma animal, que es esa alma nefesh, precisamente en la que mora lo que nosotros como humanos identificamos como Yetzer Hará, que para ellos no hay ningún problema, porque son animales. Para nosotros el problema, porque además de nefesh tenemos una neshama, tenemos las dos yud que aparecen en el proceso de formación del hombre en el libro de Génesis. Formó al hombre del polvo de la tierra con dos yud. Como dice el sabio Rashi, ¿por qué tiene dos yud? Porque el ser humano fue preparado, ¿ya? Fue capacitado en su diseño para moverse en el mundo de arriba y en el mundo de acá abajo. Entonces después nos va a enseñar obviamente que es lo que había estado diciendo cuando se me cortó. Vamos a ver en la narrativa cómo el hombre es capacitado para moverse en el mundo de abajo, porque ya nos presenta una dama espiritual en el Edén, eso es arriba, pero nos va a transmitir de cómo es la historia, de cómo llegamos a ser capacitados de movernos en este mundo de abajo, cómo adquirimos la naturaleza necesaria para que nuestra vida se desenvuelva aquí en esta tierra. Y ahí es donde va a venir el proceso de cómo adquirimos la naturaleza animal, en cierta forma, cómo la naturaleza animal la hicimos nuestra, cómo nos quedamos también a la vez sujetos a esta naturaleza animal. Cómo en vez de, al aparecer en este mundo, no manifestamos la naturaleza mesiánica, porque Mashiach debió haber sido Adán, el único humano que había, y el Claro. primero, viéndolo desde este punto de vista, claro, eh, y finalmente un ser caído, que tiene que empezar su proceso de tikkun, de rectificación, ¿verdad? Tiene que hacer teshuvá y viene toda la historia que todos conocemos. A veces la gente dice, aquí nosotros caímos, no salió bien, y ahora estamos en un proceso de rectificación, ¿ya? Que eso es típico de la cábala también, ¿verdad? Y de buena cábala, de buenos maestros. Pero mi interpretación es otra, mi interpretación es, aquí nada salió mal, aquí todo ha salido muy perfecto. Lo que pasa es que tristemente nosotros tenemos un nivel o unos parámetros espaciotemporales de visión que son demasiado cortos, porque nuestra vida, ¿cuánto dura? Como 80 años, ¿ya? ¿Verdad? 90 años. Y la conciencia que podemos tener de la historia de nuestra humanidad hoy día quizás es más amplia, pero la verdad es que vivimos trozos muy limitados de la realidad y podemos percibir dentro de todos nuestros problemas cotidianos muy poco de la realidad cosmogónica. Pero cuando Claro. nosotros logramos ver esta cuestión desde otro punto de vista, nos damos cuenta que todo esto es un gran proceso de evolución totalmente normal y natural. O sea, podríamos decir, Tenía que, tenía que salir como salió, de quedar sujeto en esa naturaleza satánica, digamos,
dominados por el Yetzer Hará, que es lo que salió resultado del proceso del Jardín del Edén y nos escupieron aquí abajo, ¿verdad? O nos liberaron aquí abajo, porque ya estamos capacitados. Era lo que tenía que suceder. Claro, la historia suena bien fea, pero esa es la naturaleza que manifestamos. El Nuevo Testamento lo dice así, el apóstol Pablo, y aquí lo van a empezar a ver con más quizás cara de cabalista de repente. El apóstol Pablo dice claramente, porque lo espiritual no es lo primero, dice, sino que lo animal. Lo animal es primero. Luego, después también habla del hombre animal, natural y espiritual. Pero dice, lo espiritual no es primero, sino que lo animal y luego lo espiritual. Parte del proceso de evolución. Somos seres que se están todavía desarrollando, cuyo modelo final ya nos anticiparon en los libros sagrados como el Génesis. ¿Cuál es el modelo real del ser humano? Mashiach. Mashiach es el modelo real del ser humano. Moach Lev Kabed, que seamos reyes, sojuzgadores de este mundo, con Gesed, con virtud, con Da'at, con todo eso que solamente podemos tener a conciencia gracias al proceso de elevación. Por eso es que teníamos que partir desde abajo y no partir al tiro desde arriba. No sé si me fui por las ramas o más o menos estoy contestando No. lo que me preguntó. Sí, no, está bien, creo que la explicación está extraordinaria. Y ahí es donde surgen más preguntas, porque esto, para que se ponga más interesante, las preguntas nos ayudan también a expandir nuestra vasija y hacernos luego más preguntas. Y me llama la atención un pasaje de la Escritura, porque hemos estado hablando de Jesús, nosotros le decimos Yeshua desde su punto de vista de su cultura, del origen de lo que es Yeshua, pero Jesús en su momento tuvo una lucha interna en el desierto. Entonces me gustaría que pudieses profundizar un poco allí, si realmente fue una lucha externa de Jesús peleando con el diablo en el desierto, o fue una lucha interna, porque todos piensan que pareciera que se agarró a combo, a bates, por decir así, pero cuéntanos cuál es tu apreciación en relación a este episodio de la Escritura. Entonces, ¿será que a lo mejor que el mismo Jesús o el gran Mashiach también tuvo su evolución y él también tuvo luchas internas con este Satán, así como tú lo estás mencionando? Sí, bueno, como dices tú, ahí la gente se imagina de que él tuvo un encuentro como face to face con el enemigo Claro. y, y tuvieron una batalla verbal, ¿verdad? Bastante potente por lo demás, con lo cual desarticuló por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Al Satán que se le había parecido. Pero claramente el tema ahí es netamente místico, es netamente esotérico. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ayuno de 40 días en el cual está sujeto Yeshua. Y sabemos que los números en la Biblia, más que literal, en realidad son simbólicos. Y el número 40, que es la letra Mem en el hebreo, que es el agua, ¿verdad? Es el proceso de transformación. Es el proceso, ya sea de transformación a lo positivo o a lo negativo, como sea, pero es el proceso del viaje. Es el proceso de salir al desierto. Es el proceso de los 40 años, ¿verdad? O de los 40 días y 40 noches de limpieza de este mundo en el arca de Noé. Entonces, Yeshua está en este proceso del ayuno de 40 días, donde también él sale al desierto. Y de hecho, literalmente sale al desierto, igual que el pueblo de Israel salió al desierto. ¿Y qué significa salir al desierto? Salir a tu propia tierra estrecha, ¿verdad? Salir al lugar donde no hay manantiales, al lugar donde no hay agua, más baja, donde hay pura arena, donde hay puro polvo, donde está la tierra seca, ¿ya? Al lugar de tu alma donde tú no quieres entrar muchas veces y donde el proceso espiritual naturalmente te va a llevar estrecho a ese lugar donde te encuentras contigo mismo, en tu parte más baja, ni siquiera en tu mejor versión. Y eso es lo que encuentra Yeshua, encuentra un muy buen proceso, pero al final dice, se le presenta el Satán. Llegó al punto de enfrentarse a algo que yo digo es tremendamente natural. Yeshua tenía un cuerpo físico, humano, como usted y yo, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Yeshua no era un ser angélico que cayó del cielo. Yeshua tenía cuerpo, tenía células, tenía sangre, y si tenía, es porque tenía Yetzer Hará. Si tiene sangre, tiene Yetzer Hará. Si tiene sangre, tiene Nefesh. Si tiene Nefesh, tiene que tener Yetzer Hará. Porque es parte de la genética animal que tenemos nosotros. Y ahí es donde empieza a combatir.
Y ahí es donde nosotros vemos el alcance que tiene estos genes de la serpiente en nosotros, estos genes naturales del lado animal. Cómo operan, que no solamente operan en cuanto a lo que me gusta oler, a lo que me gusta saborear, a lo que me gusta mirar, ¿ya? A lo que me gustaría tocar, sino que opera en realidad a niveles mucho más potentes y va subiendo de a poco en las tentaciones de Yeshua, donde va desde estímulos más básicos como el hambre a estímulos mucho más elevados como decir, ya terminemos con esto luego, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres comer? Yo te ofrezco comida, le dice. O sea, recurre a tu naturaleza mesiánica y crea pan y aliméntate. Tienes hambre. Pero Yeshua sabía que tenía que continuar con su proceso de ayuno porque es natural que empiecen a surgir todos esos estímulos. Entonces, contesta con la palabra de Dios, porque ¿de dónde viene su riqueza? De los niveles que se canalizan por medio de la Neshama, ¿verdad? De hecho, Hayá es Mashiach, dicen. Hayá nos conecta con Atzilut y eso es ya conciencia prácticamente mesiánica, ¿ya? Entonces, él se alimenta de arriba y dice, no, de todo, no solamente pan vivir al hombre, sino que toda palabra que fluye de la boca del Eterno. Y después viene otra prueba más, le dice, ¿qué es lo que quieres conseguir finalmente? ¿Verdad? ¿Quieres los reinos del mundo? Porque ¿de qué se trataba Mashiach? Que es lo que dijimos, que él llegue a reinar. Mashiach tiene que ser la naturaleza que reina en este mundo. Paralelismo físico, si Yeshua estaba ahí y había alcanzado esa naturaleza, claramente podía gobernar el mundo, si quería. Claramente. No tenía ningún problema. Él mismo dice, ¿acaso no crees que yo hago así y aparece una legión de ángeles a defenderme? Porque él manda a todos los extraterrestres que él quiere y los vuela todo en pedacitos. Y establece su reino por vía de la Geburá, podría hacerlo. Pero él dice, no. Claro. Si es verdad que yo quiero llegar a eso, esa es la parte de la naturaleza del Mesías, es que esto se concrete. Pero no lo voy a hacer por esta vía. ¿Por qué? Porque hay un proceso de por medio que si él no lo hubiese cumplido, y ese proceso es de la muerte y la resurrección, si él no hubiese cumplido ese proceso, ningún poder cosmogónico de los méritos que él hubiese tenido, de partida no hubiese tenido mérito y no hubiese muerto para que esos méritos salieran disparados al cosmos y pudiéramos nosotros hoy día heredarlo, ¿ya? Los méritos del santo no se hubiesen activado en este plano físico. Entonces él tenía que pasar el proceso. Y le dice, no, 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 le dice. Solamente a él servirá, porque ¿qué es lo que dice? Yo te los doy porque a mí me fue dada, ¿quién es el príncipe de este mundo? Yetzer Hará, la fuerza de la clipa de Mashiach. Yo le llamo al Yetzer Hará o al Satán, en realidad, o a este ser, fuerza cosmogónica, le llamo que es la clipa del Mashiach. Entonces, dice, si a mí postrado me adoras, es decir, inviertes tu naturaleza, que es lo que hemos estado hablando todo el rato, Moach Lev Kaved, si nosotros invertimos eso y postrado me adoras, Mashiach sujeto a las fuerzas de la serpiente, dice yo te la doy porque a mí me fue dado. Y es verdad, a él se le fue dado. ¿Por qué? Porque es parte del proceso natural de evolución. Tampoco es que Dios le dio un decreto y le dijo, toma, sé que te corresponde por ahora, como a veces las doctrinas cristianas lo quieren como establecer. No, es parte de la naturaleza. A él le fue dada, porque es parte de la naturaleza humana y ahí es donde está el estadio de la humanidad en este momento. Pero Yeshua dice, no, solamente al Eterno servirás. A Él lo va a honrar y a nadie más. Yeshua no tiene ningún problema en decir, como lo que leímos recién, el Padre es mayor que yo. Y yo estoy sujeto a eso. Estoy sujeto, de ahí me alimento, de ese flujo. Entonces tuvo que pasar a la última etapa. Y la última etapa le dice finalmente, bueno, ¿quieres manifestar la conciencia mesiánica? ¿Quieres manifestar el fruto de lo que es el Mashiach? ¿Quieres ser reconocido como Mashiach? ¿Quieres que la gente te crea? Porque finalmente eso es lo que quiere, capturar la alma. Quieres que te crean. Entonces, hagámoslo de esta manera, lo más fácil. Si tú te tiras para abajo del templo, del edificio del templo, y caes como una pluma sobre este mundo, todos, dice, te van a creer. No hay ningún problema. Te van a adorar de inmediato. Pero Jesús sabía que incluso eso no era no era la manera, no era el enfoque. Él no quería ser él, porque ahí él demostró que su naturaleza humana, carnal, limitada, no era la que dominaba. Dominó en todo momento el espíritu. Por lo cual, más que tener una lucha que él venció, él queda graficada la,
la naturaleza humana que él tenía y cómo la naturaleza mesiánica siempre estuvo superpuesta a la serpiente. Cómo siempre fue capaz Mashiach, el verdadero hombre, el verdadero humano, vencer al falso humano, al falso hombre, al ego, finalmente. Porque el ego es el falso hombre. Y el verdadero hombre está oculto detrás de la clipa del ego. Entonces, él demuestra precisamente sus méritos en ese sentido, cómo él iba luchando y ahora estaba capacitado para empezar su ministerio ya en otro nivel, o sea, en el nivel que correspondía, después de pasar eso, porque quedó en evidencia para sí mismo, dentro de su alma y en los mundos cosmogónicos, porque estas luchas que usted tiene, o que yo tengo, en un nivel espiritual, en nuestras propias aflicciones, en nuestra propia soledad, y vencemos, eso en realidad está moviéndose en un mundo totalmente distinto, eso se está moviendo en el universo en niveles pero tremendamente potentes y elevados, y no Claro, tenemos ni idea la cantidad de legiones de ángeles que nosotros movemos, las interconexiones cósmicas que generamos para que este mundo fluye a nuestro favor. Cuando nosotros nos vencemos a nosotros mismos, hay una, como se dice, hay una guerra en el cielo. Se están atando y desatando cosas. Y eso es muy literal dentro desde la cábala, literal entre comillas. Porque si tenemos emociones, porque estamos moviendo en el universo de la Yetzirah, que ya es mucho más grande que lo que es Malhut. Si tenemos lucha, si tenemos mente, es porque nos podemos mover en el mundo de la Briá, que es tremendamente más grande que los otros dos y mucho más grande que lo que es Malhut. Por lo tanto, nosotros siempre, constantemente nos estamos moviendo en niveles superiores. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Entonces, Yeshua muestra que él sí, el verdadero hombre, dominó al falso hombre y podía empezar el ministerio. Y esto es un paralelismo. Funciona desde dentro, pero también se está batiendo esa guerra en los niveles más cosmogónicos, digamos, cósmicos, así, en otros niveles de realidad. Esa es más o menos la respuesta que te puedo dar. perfecto. Extraordinario, hermano. Yo creo que es súper bien cómo lo ha ido impartiendo esto. Creo que vamos a tener que hacer un live. Siempre me quedo corto de tiempo con las personas y los invitados que tengo porque plantean lo que quieren compartir y enseñar desde un punto de vista muy profundo y la verdad que es maravilloso porque también aprendemos de eso. Lo personal, yo aprendo mucho de mis compañeros, de mis profesores, de mis maestros y la verdad que es maravilloso. Quiero que puedas concluir con una pregunta. Voy a hacer una pregunta y esto yo creo que para aprovechar de hacer el cierre de esta live, para no extendernos más. Ya tengo miedo. Entonces, el objetivo del Satán tiene netamente que ver con la evolución del alma, la evolución del mundo y nosotros. Sí, sí. Porque, como dije al principio, todo es un proceso evolutivo, desde el Génesis en adelante, todos los secretos de las primeras palabras nomás, ya todo es un secreto de un proceso de evolutivo. Y solamente si consideramos el lujo de detalles, quizás figurativos, que tiene el Nuevo Testamento, pero tiene un lujo de detalles preciosos del reino milenial, en la guerra del Armagedón, el reino milenial, el Satán siendo atado y soltado después de 1000 años, una cuestión que tú dices, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se le ocurre atarlo y después desatarlo? ¿Para qué hace ese daño? Y después realmente destruirlo y todo este tema y los cielos nuevos y tierra nueva, eh, uno dice, eso va a suceder o quizás suceda. No, eso ya prácticamente sucedió, sí, o sea, está sentenciado que va a suceder porque es parte del proceso del desarrollo de este humano. En realidad la verdadera vida va a venir cuando pasemos a ese octavo día, cuando pasemos de la edad mesiánica en adelante. Ahí es donde vamos a entrar la humanidad a un estadio realmente nuevo. Por ahora nos queda mucho camino por recorrer y el Satán nos va a seguir acompañando. ¿Ya? Y lo lindo es que el Satán no es un poder cosmogónico que se manda solo, digamos, ni que es una cosa que está totalmente desbocada en este mundo. Está sujeto, tiene límites de acción, tiene rangos de ataque, eh, y eso lo vemos también en las parashá, de la historia de Moisés saliendo de Egipto, sacando al pueblo, cómo cierra la agua, y después el Satán, o el Yetzirah, que sería Faraón, ya no puede cruzar al otro lado. Después se enfrenta a otros problemas, pero tomando esa historia, el Satán tiene rangos de acción, y nosotros
tenemos el poder hoy de superar al Satán o de proseguir en ese camino de superación al Satán, gracias a los méritos de Yeshua. Yo sin duda lo creo así, por lo menos lo que yo he experimentado en mi vida también, y va en línea de todo lo que hemos estado estudiando. Entonces, para mí, principalmente Yeshua es el Mashiach por la historia y también por el poder que nos ha delegado y que se activa efectivamente y de manera muy real en este mundo y en estos tiempos. Y eso, y voy a concluir así nomás como cortito. Te dejo como también con la pregunta y con la inquietud de por qué el Satán, al empezar el reino milenial, viene Yeshua por fin, dice, y volvió el Mesías, vuelve Yeshua en su caballo blanco, qué sé yo, y hace guerra y establece la edad mesiánica, pero el Satán resulta que lo deja vivo. Y dice que no lo mata, sino que lo encadena. ¿Por qué hace eso? Y después, un mundo feliz durante 1000 años, y Dios es tan malo, por así decirlo, que libera al Satán para que vuelva a dejar la escoba, por última vez. ¿Por qué hace eso? ¿Qué quiere probar? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué proceso de la evolución humana? ¿Qué es lo que va a suceder durante la edad mesiánica? ¿Cuál es el rol del Satán? Y ahí es donde vamos a ver de que mientras el humano sea humano, el Satán y el ego en realidad no se le mata, no se le destruye, sino que solamente y que sirva. Porque él no se puede enseñorear de nosotros. Nosotros tenemos que saber dominarlo. Pero no lo matamos, no lo destruimos nunca. Como dice la enseñanza de nuestro maestro Dan, al ego no se le tiene que matar, se le tiene que saber conducir, se le tiene que saber sujetar, instrumentalizar, que esté al servicio nuestro, pero no matar, no anular completamente. El ego es una potencia que nos sirve a nosotros para salir adelante. Y hoy día, como dijiste ahora al último, también el Satán es una fuerza que nos impulsa, que nos ayuda, que nos enfrenta por la vía del dolor, porque estamos sujetos a esa naturaleza, a esos dominios que son de él. Entonces, por ahora, mientras sigamos siendo humanos, nos va a seguir acompañando, pero tenemos que saber utilizar esa fuerza y no rendirnos ante esa fuerza. Excelente, excelente. Creo que no, el live ha sido extraordinario, amigo. Muchas gracias a todos los que están presentes. No sé si quedan algunas preguntas del público que quiera ir realizando. Ya hemos estado tiempo ya compartiendo aquí, pero cualquier pregunta es bienvenida siempre. Si quedan preguntas, consultas, comentarios, eh, pueden seguir a nuestro amigo en su Instagram personal. En su Instagram personal siempre deriva a las personas a Bayomer, a la comunidad donde está compartiendo y enseñando. Cualquier pregunta la pueden hacer ahora, se la pueden hacer llegar a él. Si quieren también participar de sus clases, de su contenido aquí, siempre la verdad lo más importante es que uno comparta y pueda aprender de personas que uno conecte, que uno vibre con su enseñanza, y la verdad que eso es lo más fundamental. Creo que no hay ninguna pregunta, ninguna, pero sabes que saludos ahí, Carlitos, nos están saludando, pero extraordinario, amigo, eh, extraordinario el live que nos comparte esta clase magistral. Sin duda hay que hacer la segunda parte. Y la enseñanza estuvo pero extraordinaria, así que muchas gracias a los que están presentes, gracias a todos los que están ahí uniéndose, y como tú bien decías, creo que eh, al fin y al cabo es un proceso de evolución, y recuerdo y me resuena más la palabra lo que lo dijo Shaul de Tarso, o el apóstol Pablo, cuando dice que tenemos al Mashiach dentro de nosotros. Pues dicen, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, desde el punto de vista Mashiach, en el fondo ese Mashiach está internamente en todos nosotros. No solamente tenemos al Satán que lamentablemente nos tortura todos los días con sin fin de pensamientos negativos, cosas antagónicas o malas, sino que también tenemos a Mashiach en nuestro interior, que nos da las herramientas, nos da la capacidad para poder evolucionar en este camino de la expansión de la conciencia.
Así que de verdad, muchas gracias amigo, ha sido un honor escucharte, hemos aprendido mucho, voy a subir el video para que lo puedan ver en nuestro canal y así también aprender de nuestro querido amigo Carlos, de verdad un honor. Hay que hacer otro live, siempre le digo a todos lo mismo y ojalá que hagamos otro con la segunda parte, quién sabe. Ya, así que muchas gracias Carlos por estar juntos con nosotros, un honor tenerte aquí con nosotros. El gusto y el honor ha sido todo mío. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Así que les mandamos un abrazo a todos, que el creador del universo les bendiga, les guarde y muchas bendiciones. Nos estamos viendo en el próximo live. Un abrazo a todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom.